Lunes 21 de marzo, saludos señoras, señores, bienvenidos como todos los días a este informativo, a esta revista de prensa, nuestro repaso diario por el kiosco, por las portadas de los periódicos que se editan en Córdoba. Diario Córdoba, ABC de Córdoba, El Día de Córdoba, también la prensa digital como siempre y como cada lunes nos acompaña Rafael Aranda. Rafa, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Redactor jefe, como saben, del diario Córdoba. Hoy hay una foto en todos los periódicos, que es la foto de la manifestación, de la gran concentración del mundo rural ayer en Madrid, titulares para Rusia, para conflictos y para más asuntos. Vamos con este primer vistazo a las portadas. El diario Córdoba ha escogido a 4 columnas contrataciones de Semana Santa que parece que se están ralentizando a consecuencia de la guerra y de la huelga. La foto, una foto que sirve Europa Press para la gran manifestación ayer que se vivió en Madrid de Mundo Rural. Se calcula que hubo unas 200.000 personas. El Mundo Rural toma Madrid y exige un plan de choque para el campo, titula el diario Córdoba. A veces también ha escogido una foto de la manifestación de ayer. El campo estalla contra la inacción de Sánchez, titula. La foto también es de agencia. Y el titular para el conflicto que puede venir, el nuevo, el del Sáhara. Argelia asegura que la Moncloa no le informó del giro sobre el Sáhara, del giro de la postura española frente a las pretensiones del Frente Polisario o de los saharauis, que no son partidarios, algunos de ellos, la mayoría de ellos, de integrarse en Marruecos. El diario El Día, el titular, 5 columnas para el campo, masiva protesta del campo para exigir más apoyo al medio rural, titula, también foto de agencia, de Europa Press. Un titular para la arqueología o la cultura, una necrópolis romana para esclavos en Almedinilla. Si da tiempo comentaremos también ese asunto. Y una entrevista a Pilar Llop, a la ministra de Justicia, que estuvo esta semana en Córdoba, como saben, con un entrecomillado: limitar el tiempo de investigación de las macrocausas no es la solución, sino más medios. Bueno, pues empezamos con el asunto del campo. Está la calle calentita. Hoy es el 8º día de huelga de transporte, ahora hablamos de ello. Y también hace mucho tiempo que el campo está en pie de guerra. De hecho, si nos recordamos, la pandemia interrumpió un calendario de movilizaciones, aquel estado de alarma hace ya 2 años. O sea, que el campo no es de ahora que tiene problemas, sí. Ahora quizá, bueno, pues se han sumado una serie de condicionantes nuevos. Yo creo que la manifestación de ayer ya fue la manifestación del hartazgo, ¿no? De un decir, hasta aquí hemos llegado. El problema del campo es un problema casi que ancestral. Vamos, yo crecí de chico escuchando una canción de los sabandeños dedicada a los intermediarios y apenas tendría yo 10 años. Luego, ya digo que viene lloviendo sobre mojado. Sin embargo, en las últimas fechas se están produciendo una serie de condiciones que todavía dificultan aún más hacer llevadera la importante labor que lleva a cabo el campo, que es la de alimentarnos a todos los mortales, una necesidad que es básica y que debería de estar garantizada. Ayer, ya digo, fue la puesta en escena de ese hartazgo al que además han empujado en la última fecha una serie de condiciones como la subida del carbón, de la gasolina, una salida que no ha satisfecho mucho al mundo rural en lo que se refiere a las medidas para paliar la importante sequía que vienen padeciendo. No acaban de ver tampoco que en la cadena de producción, el origen de la cadena sigue todavía produciendo a pérdida, muy por debajo de lo que le cuesta a ellos, al labrador o al agricultor, producir, sacar adelante su día a día, su producto, etcétera, etcétera, lo que ha llevado a esta situación para que digan hasta aquí hemos llegado. Todo eso también, bueno, pues con la corriente también que traslada todo esto, de todo factor político que también pues hace mucho ruido y que aparentemente pues da una sensación también de magnitud a todo lo que sucede, porque ayer hubo muchísimo agricultor legítimamente protestando, pero también muchísimo político, que es parte de la culpa de que se haya llegado a esta situación. Además, había una confusión quizá un poco en los eslóganes, porque aparte del asunto de la ganadería y la agricultura, que creo que está bien definido por Rafael, que creo que nadie duda de sus problemas, se mezclaba también el tema de la caza, se mezcló también el tema de los toros también, incluso sí, había defensa de la ganadería, que yo creo que estamos mezclando un poco churras con merinas, nunca mejor dicho, hablando de campo. Creo que nadie duda de que los agricultores llevan mucho tiempo con problemas serios de rentabilidad
rentabilidad de sus explotaciones. Pero claro, aquí parece un poco que como pasaba el Pisuerga por allí cerca, pues se unieron un grupo de políticos de Vox, fundamentalmente, y del Partido Popular, y junto a cazadores y taurinos. Y cerró la concentración el alcalde de Madrid, que digamos que no es precisamente una ciudad que esté muy afectada, muy condicionada por el tema de la agricultura, ¿no? Ya digo, o sea, los argumentos son tan incontestables los que tiene el mundo agrario para echarse a la calle y decir ya estamos hartos, hasta que hemos llegado, por favor hagan algo, que es muy difícil que se desvíe la atención y además obliga a una intervención rápida. Yo ayer no escuché ninguna respuesta por parte de ningún miembro del gobierno, tanto de un partido como de otro. Hoy a esta hora de la mañana tampoco he escuchado ninguna explicación a la situación o si se le va a dar alguna salida a las reivindicaciones que ayer pusieron en la calle en Madrid unas 400.000, da igual que sean 400, 300, 200, son muchas personas, pero sin embargo también, bueno, tampoco hay que ponerse de perfil ante ese exceso de politización que en este país conlleva todo lo que se mueve. Creo que mañana hay reunión del ministro Planas, del ministro cordobés, valenciano cordobés, Luis Planas, con las asociaciones agrarias para ultimar algunos aspectos. Parece que ya ha habido, como decía Rafa, un primer decreto de sequía que no ha satisfecho tampoco la demanda. Dice hoy el diario ABC que el agro cordobés acoge con decepción la medida del decreto de sequía, que básicamente consiste en reducción del IBI, reducción de los cánones, una reducción en un aplazamiento, como decía Ignacio Fernández de Mesa ayer, que no quieren que le aplacen nada porque aplazarlo luego hay que acabar pagando, sino que exigen que haya una bonificaciones o incluso una exención fiscal. Es que recordemos que algunos de los partidos que ayer arropaban la manifestación se pusieron en su día la bajada de impuestos que propuso el gobierno, con lo cual o se baja el impuesto o tiene que ser una política intervencionista en el mercado, que es algo también que por ideología también muchos de los que respaldaban ayer esta manifestación se oponen. Por cierto, ayer he leído también en el diario de Córdoba que la superficie de Pedro Jiménez pierde cerca de 1.800 hectáreas. Hemos visto durante esta crisis de la invasión de Ucrania que el campo cordobés le falta, al cordobés, al andaluz, o al español, o al europeo, no sé, falta estrategia. Hay una dependencia excesiva, quizá, en el caso del cereal de Ucrania. Ahora vemos como, yo creo que el olivar está invadiéndolo todo. El olivar, que es una especie que tanto bien nos hace al campo andaluz y cordobés, pero parece como que ha ido comiendo terreno a la uva, en el caso de Pedro Jiménez, al cereal, evidentemente, al girasol, al algodón. Cultivan, por cierto, mucho más sociales, con mucha más mano de obra, al menos originariamente, y creo que habría que reestructurar también el campo en ese sentido. Bueno, hemos hablado en otras ocasiones que toda esta serie de circunstancias que vienen sucediendo, sobre todo en los últimos 3 años, deberían de haber hecho que se replantearan en algunos aspectos situaciones de nuestro sistema productivo, de tal forma que igual pues habría que modificar algunos planteamientos de producción, modificar también algunos hábitos de trabajo, algunos hábitos incluso sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Y posiblemente el conflicto que ahora se ha producido en el este de Europa, que es un conflicto que, aunque ojalá más temprano que tarde le llegue ya un freno, pero bueno, la amenaza de que vuelva otra vez a haber otra serie de tensiones, digamos, con el país del este, mientras siga existiendo Rusia y mientras siga estando al frente sobre todo un tipo de la calaña de Vladimir Putin, puede suceder. Yo creo que a partir de aquí deberíamos de ser más previsores y plantearnos si determinados mercados que mantenemos con los países del este y que ahora nos están llevando a una serie de problemas que quizás antes no teníamos ni siquiera una previsión de que se produjeran, pues pueden volver otra vez a producirse, y con lo cual plantear si habría que hacer un nuevo mapa en la producción en el campo o ya sea en la industria, que nos permita en un momento dado que no estemos tan pendientes de lo que sucede en la otra punta de Europa. Bueno, más conflictos. Lo trae, por ejemplo, el diario El Día, la portada: los camioneros retoman las movilizaciones hoy con marchas lentas en las autovías. Yo creo que prácticamente ya, son las 10:15 casi. Los camioneros han quedado esta mañana en el Arenal a las 11 para partir y colapsar. Colapsar. Ellos dicen que hay marcha lenta, 60 por hora, colapsando las autovías.
Hoy es una noche tranquila, según nos comentan en Mereca Córdoba. Hoy no hay pescado, en cualquier caso, con lo cual se esperan menos camiones. Parece que el fin de semana ha habido cierta tolerancia a la entrada de productos, así que hoy parece que está el día un poco más tranquilo, aunque las carreteras, si van a salir, tengan cuidado. Yo, vamos, el fin de semana he estado en Madrid, no tengo farega, ni juego en el Barça, ni me han fichado Florentino. De momento fue un tema particular, pero bueno, en la carretera sí pude comprobar que había un tránsito de camiones, incluso mayor del que normalmente hay los fines de semana, que es cuando el transporte suele reducir también su movimiento, y sin embargo este fin de semana, sábado y sobre todo ayer domingo, sí me crucé con mucho transporte de camión. Supuse que, bueno, pues aprovechaban que a lo mejor habían el fin de semana los piquetes, etcétera, estaban más relajados y que por tanto habían aprovechado las circunstancias para desplazarse hacia arriba y hacia abajo. También me crucé con una caravana custodiada por la Guardia Civil ayer, que iba en dirección hacia Madrid o hacia el norte, a la altura del Carpio, con lo cual, bueno, pues imaginé que, bueno, pues se estaba produciendo algún movimiento aprovechando eso, la relajación de los piquetes. Sin embargo, bueno, a mí lo que me preocupa de todo esto es que apenas veo avances. Llevamos una semana en el conflicto del transporte y yo no escucho ni leo que haya habido algún acercamiento de postura entre el gobierno y lo que solicita el sector. Digamos que un sector que en principio se decía que era muy minoritario dentro de lo que era el tema del transporte, pero que ese sector minoritario está teniendo bastante influencia en que por momentos haya temor de desabastecimiento y que haya cundido un poco en la preocupación en la sociedad civil de si van a empezar a faltar productos básicos como puede ser la leche o el pescado o la carne. El papel higiénico. El papel higiénico. Bueno, el papel higiénico están reponiendo todavía en Mercadona. Pero, vamos, el problema básicamente es muy parecido al del tema del campo, al de la agricultura. Mientras que el combustible siga disparándose el precio, pues esa es la madre del cordero, ¿no? Es donde hay que intentar frenarlo. De hecho, vamos, le afecta al transporte, le afecta a la agricultura y le afecta a cualquier ciudadano. O sea, como he dicho antes, he ido a Madrid y llenar el depósito de gasolina, pues me ha costado el doble que cuando fui hace 4 meses otra vez. Bueno, decimos, hay mañana reunión de planas con los agricultores, hoy hay reunión de 2 ministras con los transportistas, aunque no con esta plataforma de cerrafazo minoritario. No se sabe porque no tiene afiliado a esta plataforma. Es una plataforma, nadie se inscribe allí, solamente un grupo de personas que movilizan y el resto de camioneros se adhieren o no a las iniciativas. Entonces no estarán sentados hoy con la ministra, lo harán la patronal del transporte, los sindicatos del transporte, incluso alguna asociación de hasta usuarios, ¿no?, que son representativos porque se conoce cuál es su representatividad, mientras que esta plataforma, la plataforma la llaman ellos, y ellos insisten que ellos son realmente la carretera. Bueno, es como transcurre el día, si se retoma con la fuerza de la semana pasada, a ver con qué fuerza salen a la calle esta mañana. Sí, como he dicho, como en el caso de la agricultura, ellos hablan de que salen ya con el camión a pérdida, o sea que le cuesta más caro, sobre todo si son desplazamientos largos, estos camiones que son incluso van de un país a otro, etcétera, les cuesta más lo que ellos ingresan de jornal al día por hacer el porte que lo que gastan en combustible en sí. Habló el otro día el secretario, el presidente de la Asociación de Empresarios del Transporte, decían que buena parte de los problemas que tienen estos pequeños transportistas, porque son autónomos, se debe precisamente a que no están adheridos a ninguna asociación y que ellos mismos se hacen competencia a la baja, porque ellos proponen un porte a 50 euros, el de al lado lo da 40, lo pone a 35, con lo cual al final van a pérdida porque no tiene más remedio que ir a pérdidas por su propio sistema productivo. Le recomendaba que negociaran y que no ese es el motivo, no debiera ser el motivo de los paros, porque eso es un factor, un elemento que difícilmente se puede solucionar. Si yo hago los portes 50 y tú 40, yo lo pondré a 35, con lo cual al final, pues los dos tuertos, ¿no? Creo que es un problema que está enraizado en este sector hace mucho tiempo. Yo lo que creo es que no debería tampoco de demorarse demasiado una solución en el tema del transporte. Recuerdo que en el año 2008, en la gran crisis que pasamos antes de la que ha desatado la pandemia, uno de los factores que pegaron el empujón casi definitivo para afectar al bolsillo del ciudadano fue otra huelga del transporte que, sobre todo en su día,
encareció mucho el precio del material, de lo que entonces era la gran burbuja en este país, que era el ladrillo, y fue uno también de los factores que provocó que al explotar los precios el mercado también se volara por los aires, ¿no? Digamos que todo prácticamente depende del transporte, esa alimentación, tejidos, material de construcción, materiales de cualquier materia prima. Con lo cual, bueno, pues no es un tema menor y debería de intentar resolverse o intentar llegar a un acuerdo hoy mismo, no levantarse de la mesa de negociación hasta que no hubiera un principio de acuerdo, que mañana mismo estuviesen ya los camiones desplazándose por el país sin ningún condicionante. Efectivamente, que para acabar con este asunto, Pedro Sánchez ha dicho que el próximo Consejo de Ministros, no el de mañana, al siguiente, se anunciarán las medidas para paliar la subida de combustible, etcétera, pero es verdad que él lo argumenta con que se va a reunir esta semana con líderes europeos, pero lo que está buscando en esa reunión son la otra parte, la parte de la electricidad. El combustible depende solamente del gobierno español, con lo cual no se puede tener que esperar, habiendo mañana el Consejo de Gobierno, lo lógico es que hoy hubiese algún tipo de acercamiento y mañana se acordarán medidas. ¿Qué ocurre? Por cerrar el tema del transporte, esta mañana un camionero ha volcado a las 6 de la madrugada en el cruce entre la carretera de la Ronda de Levante y la carretera de Madrid. Parece que el hombre no tiene herida de consideración, pero sí que ha habido un atasco importante de tráfico. Ya es mala suerte, ¿no? El único camionero que iba. Estaba funcionando. Sí, bueno, me imagino. Hoy el día tampoco se presta mucho a que no haya incidencias en el tráfico. Entramos en una semana en la que el suelo entre la arenilla y el polvillo de la que cayó la semana pasada y el agua que está empezando a caer cada vez con más consistencia, se presta a que el terreno pues, sea resbaladizo, etcétera, y se produzcan incidentes de este tipo. Esperamos que no sean graves. Bueno, vamos con los titulares que me deja Autoridad del Córdoba para comentarlo. Titula el diario Córdoba, El Decano, las contrataciones de Semana Santa paradas por la guerra y la huelga. Contrataciones se refiere en este caso del mercado laboral. Hablamos ya semana pasada de las perspectivas turísticas, que son bastante positivas, pero parece como que hay, antes del empujón, hay un poco de toma carrerilla, ¿no? Y que habitualmente los empresarios se paran, respiran, piensan y ahora voy a afrontar una temporada alta que se espera buena para el turismo en el caso de Córdoba, incluso el comercio. Digamos que ahora mismo, bueno, se ha ralentizado, las perspectivas eran buenas, de hecho por parte de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Turismo, estaban empezando ya a apuntar hacia un 90% de ocupación en los días punteros de la Semana Santa. Sin embargo, tanto la Asociación de Hoteles, AECOR, como la hostelería empiezan a preocuparse y a ser también un poco víctimas de la incertidumbre que está generando, por un lado, la guerra y por otro lado, las consecuencias que está teniendo ahora mismo, el efecto que está teniendo la huelga del transporte. La guerra, porque, bueno, posiblemente, más allá de también el encarecimiento que está produciendo tanto en el combustible, con lo cual es más caro todavía viajar, etcétera, ese panorama de tensión que hay parece que retrotrae un poco o echa el freno a la gente a alejarse un poco de sus hogares. Por otro lado, bueno, pues el encarecimiento del combustible también, bueno, pues sube mucho el precio a la hora de un desplazamiento menor en el que, como suele haber durante la Semana Santa, en el que la gente utiliza mucho el vehículo propio en lugar del transporte, el tren, vía aérea, porque son desplazamientos hacia las costas, sitios atractivos turísticamente o turismo rural, y encarece mucho el precio y como el bolsillo está muy castigado, también puede frenar un poco las previsiones que hay de ocupación hasta ahora, que ya digo, apuntaban a un 90%. Sin embargo, a día de este fin de semana, según la patronal de los hosteleros cordobesa, de los hoteles de Córdoba, solamente se ha producido un 40% de reservas cuando para esta fecha, antes de la pandemia, ya apuntaba hacia un 60% aproximadamente. También mirando hacia atrás a corta perspectiva, la ocupación en hoteles durante el mes de febrero tampoco ha respondido a lo que cabía esperar una vez que habíamos salido de la pandemia y la ocupación ha estado, incluso dicen que por debajo del año pasado, que estábamos todavía con restricciones, con lo cual, bueno, pues ese temor a que al final el mercado turístico no se mueva
como en un primer momento parecía esperar, con la bonanza que en un primer momento parecía esperar, es lo que ha hecho que de momento el tema de las contrataciones laborales se haya ralentizado y esté casi que en un proceso de stand-by. Bueno, pues yo no me he ido a Madrid, he estado en Córdoba y hay muchísima gente en Córdoba el fin de semana, muchísimos turistas. Yo no sé si es que no duermen en Córdoba, porque luego las cifras efectivamente que nos mandan no son las de muchas pernoctaciones, pero Córdoba estaba que no se podía pasar por el Puente Romano ni por la zona de donde ahora más turisteo, sobre todo la de comer, la zona de la Cruz del Rastro, la zona de la Plaza del Potro, era una locura y luego cuando se ve la estadística aparece pues, mucho. Bueno, es que ese es otro factor importante. Nosotros dentro de un par de semanas sacamos nuestro anuario económico y en la valoración que se hace además desde la Universidad Loyola del Turismo en Córdoba, dan 3 datos que son preocupantes y sobre los que cabría intervenir. Por un lado, de las 8 provincias andaluzas somos la penúltima en pernoctaciones, solamente Jaén nos gana. También es verdad que competimos en este sentido con provincias que tienen litoral y que en la costa pues la gente pernocta más que en el interior, pero en lo que se refiere a una ciudad con un monumental tan tremendo como el que tiene Córdoba, bueno, pues que seamos la penúltima provincia andaluza es preocupante. Segundo, también somos la penúltima en gasto del visitante. Estamos muy por debajo de la media andaluza, es decir, el turista que viene a Córdoba gasta poco. Es un turista que incluso puede ser un turista hasta casi que de bocadillo, ¿no? De la bolsa con picnic, me la traigo, duermo en Málaga, me vengo, veo Córdoba, me llevo mi bocadillo y no consumo. Y en tercer lugar, que eso sí que también deberían de tenerlo muy en cuenta, se ha producido un crecimiento en lo que es el turismo rural en Córdoba en el último año. Hemos descubierto que Córdoba tiene mucho atractivo interior, por el hecho de que no nos hemos movido mucho en estos 2 últimos años y hemos buscado más lo que teníamos cerca de nuestro territorio. Sin embargo, eso también ha destapado multitud de carencias en la oferta que tenemos de turismo interior, de tal forma que uno ahora mismo de los que tienen más ocupación, el segundo en Andalucía, sin embargo es uno de los peor valorados porque todavía queda mucho trabajo para adaptar la oferta del turismo interior que hay en Córdoba a lo que te exige la demanda, de lo que te suele exigir el tipo de cliente que utiliza ese servicio. Bueno, la gran noticia es que hay mucho camino por recorrer, o sea que podemos crecer muchísimo, el sitio que decía Rafa, muchas pernoctaciones, cambiar destinos, cambiar tipo de turismo. Se presentó hace poco el plan de acción turística para este año. Yo he hecho en falta todavía el gran libro blanco del turismo en Córdoba. Creo que no sabemos qué queremos ser de mayores. Si queremos un turismo, como decía Rafa, de bulla, de bocadillo, de venir con el crucero de Málaga, que parece que tan importante es, que no aporta prácticamente nada, aparte de la camiseta que se compre en el paseo por la judería, porque no es turismo que gaste, no es turismo que deje riqueza. O el turismo de congresos, que parece que sí, que es la apuesta seria de Córdoba, porque es un turismo que deja mucho más dinero, el de cultural, patrimonial, pero ahí falta mucho que hacer, ¿no? Hemos visto cómo después de de pandemia tenemos el patrimonio descuidado. Vamos a abrir un palacio de congresos dentro de unos días, unas semanas, y no tenemos ni siquiera una conexión por autovía con ese. Creo que, en fin, no sabemos hacia dónde tirar. Jugamos a todas las apuestas, pero ninguna definitiva. No, además, es que tenemos el diagnóstico, o sea, hay una serie de laboratorios turísticos ya, incluso en el que está implicada la propia Universidad de Loyola y la Universidad de Córdoba, que nos dicen en dónde estamos fallando y bueno, debería de haber una mayor acción-reacción y si sabemos dónde estamos fallando, eso, hacer un plan estratégico para ir solventando, estudiar por qué en Córdoba pernocta la gente menos, si es porque falta, que parece que no, que igual lo que falta es promoción, pero si falta oferta nocturna para hacer la ciudad atractiva, si hay que aprovechar más una sinergia Córdoba-Capital, Córdoba-Provincia, para que la pernoctación en Córdoba o en la provincia de Córdoba sea más prolongada para ver una mayor oferta y que te requiera más días de estancia y sobre todo si merece la pena apostar más por la calidad del turista que por la cantidad, es decir, ese plan que hay para invertir en hoteles de 5 estrellas, que sea Córdoba una ciudad más atractiva para el turista llamado de superlujo, que invierta en la ciudad, grandes restaurantes, comercios atractivos, etcétera, o si lo que queremos es, como tú dices, que desembarque el barco en Málaga o en Motril,
venir con el autobús con la bolsa picnic que le dan en el mismo barco y que veamos que la ciudad está petada de gente, pero sin embargo es una clientela que no consume. Bueno, pues a ver si nuestros, que los hay y muy buenos técnicos, determinan qué hay que hacer, y los políticos, que no sé si tienen tanta idea o no, hacen lo que los técnicos les proponen, que creo que en ocasiones ese divorcio del técnico y el político es el que echa por tierra los planes. Vamos a ir terminando. Publica los periódicos, los saco, por ejemplo, el Diario de Córdoba, que el antiguo estadio de San Eulogio contará con un campo de fútbol 11 de césped artificial y nuevo vestuario. Se ha adjudicado la redacción del proyecto. Es un proyecto que va muy despacito, desesperantemente despacio para los vecinos de la zona. Llevamos años esperando a ver qué se hace. Sí, yo estoy perdido, yo no sé por dónde va, porque ahí va a haber desde un gran centro comercial, una zona muy polideportiva con más allá del fútbol, y empezamos por un gran complejo y se ha ido reduciendo y al final, bueno, yo creo que ya los vecinos prácticamente lo que quieren es que le quiten el jaramago y le pongan césped por lo menos para que sus hijos puedan practicar ahí deporte, ¿eh? Y que le limpie la fachada, que parece pone Stadium todavía allí, y aquello lo que detrás de la tapia es no sé lo que queda allí. Los que tenemos yo una edad lo hemos conocido incluso como cine de verano. Efectivamente, el campo de deporte. Ahí jugó el Córdoba, ¿saben? Bueno, durante una época. Ahí hubo un partido del Córdoba contra el Real Madrid de Di Stéfano, en el que, bueno, el resultado fue de 6-12, perdió el Córdoba 6-12 con el Real Madrid de Di Stéfano, marcó Di Stéfano, uno de los que él mismo ha reconocido que había sido uno de los mejores goles de su vida, en el corso de cabeza, tirándose en plancha, con el gran José Luis Navarro, era el jugador que le marcaba en ese partido, pero más que los 12 goles del Real Madrid, lo que se valoró es que el Córdoba hubiera sido capaz de marcarle esa cantidad de goles a todo el Real Madrid de Di Stéfano. Bueno, pues, como decía Rafa, eso fue el Cine Seneca, creo que se llamó, el Stadium de San Eulogio, y jugó el Córdoba. Ha jugado cuando el Arcángel estuvo en obra, en fin, un campo que al final parece que se va a quedar otra vez en campo de fútbol 11, unos vestuarios debajo de unas gradas que se iban a aprovechar para otra cosa. Bueno, por lo menos que se haga algo, que la fachada se sanee, que le hace falta, y que se recupere este equipamiento. El primer partido del Córdoba Club de Fútbol de su historia lo jugó en San Eulogio, del actual Córdoba Club de Fútbol. Estaba el Córdoba desahuciado, literalmente desahuciado de la instalación del Arcángel. No había llegado a un acuerdo de ocupación con el dueño, y el primer partido del Córdoba Club de Fútbol actual se jugó en San Eulogio. El dueño era el presidente del Córdoba, de la Astra, creo que era el dueño del Arcángel, y no se puso de acuerdo con el ayuntamiento a ver cómo se jugaba allí. Bueno, algún proyecto que se queda en el tintero también, publica el Cordópolis el asunto de la protonterapia, el gran proyecto fallido de un centro privado de protonterapia en Córdoba. Leímos en ABC la semana pasada. Recuerdo que iba a ser una inversión multimillonaria, 21 millones de euros se habló de que se iba a invertir en este proyecto. Fue presentado a bombo y platillo, recuerda, el salón de pleno, el alcalde, el consejero, el rector, hablando de este proyecto, y parece que, bueno, había quizá más interés económico que sanitario, porque en cuanto se ha cundido la donación, se ha hablado de la donación de Amancio Ortega, de 2 máquinas parecidas, una para Sevilla y otra para Málaga, pues los promotores han entendido que con esa donación no habría negocio. Sí, no habría una competencia lo suficientemente grande como para que aquí no le fuera rentable, aparte de que una inversión más de estas que vienen condicionadas a que tú me des el terreno, me des una subvención o a iniciativa privada, ¿no? Es una pena porque es un avance tecnológico en la lucha contra el cáncer para un pronto diagnóstico que bueno, siempre ayuda mucho a combatir una enfermedad que lamentablemente tiene un índice de mortalidad muy grande y un índice de afectación también muy llamativo, y sin embargo, bueno, pues parece que si no está descartado del todo, pero sí que parece ahora mismo casi que imposible que se vaya a poder llevar a cabo en Córdoba como se esperaba. La técnica consiste en que se radia, en lugar con rayos X, se radia con protones, y eso es mucho más sencillo concentrar la acción de la máquina, evita que haya otros segundos tumores que en ocasiones se producen. Una técnica importante para mejorar la vida de los pacientes oncológicos, porque la técnica de la protonterapia mucho mejor parece que la de la radioterapia para combatir el cáncer. El diario El Día, vamos terminando, publica el hallazgo de esta necrópolis romana para esclavos en Medinilla. Estaba el ayuntamiento construyendo un aparcamiento para autocaravanas, y al ahondar un poquito, 1,70 m del suelo, ha aparecido este yacimiento importantísimo. En Medinilla le pasa un poco en esa zona del Ruedo, que allí escarba un poquito y a flor de piel aparece. Sí, vamos, además uno de los grandes desconocidos de la provincia de Córdoba, precisamente, el Ruedo, ¿no? Y al Medinilla
En sí, una localidad preciosa que tiene incluso por mitad del pueblo una cascada y un pequeño riachuelo, con lo cual tiene un encanto natural muy atractivo y además una importancia y un valor histórico por el yacimiento de El Ruedo, que muchos desconocen. En este caso, por casualidad, durante una obra para ampliar el parking que hay en el complejo arqueológico, aparecieron una serie de restos que al analizarse vieron que interpretaron que se trata de restos de material que no tienen un gran valor doméstico, etcétera, con lo cual, bueno, pues pertenecerían, o se cree que pertenecerían a la clase sirviente o a la clase esclava, con lo cual, bueno, pues de ahí se deduce que se trataría de una necrópolis que estaba dedicada a los hábitos funerarios de la clase más baja de los que ocupaban entonces la zona. Hablamos del siglo I, creo que es, a lo que pertenecería esa instalación, y bueno, pues va a servir para que sigamos conociendo aún más de ese importante asentamiento que había romano en aquella zona, que ya por lo que nos dice el yacimiento arqueológico de Torre Paredones en Baena, no muy lejos de Almedinilla, y del El Ruedo en Almedinilla, donde aparece una de las figuras más importantes que hay de la época, la del dios Himnos, que es el icono precisamente de lo que se está llevando allí a cabo. Pues nos habla de que posiblemente en esa zona de la provincia de Córdoba fuera una zona de asentamiento romano más allá de lo que hasta ahora pues habíamos pensado. Era un poblamiento íbero que se aprovechó por los romanos, apareció la villa de El Ruedo, y esos dos asentamientos juntos pues aportan muchísimo a la zona de la subbética. Bueno, terminamos. Ahora tenemos fútbol, dejamos el partido del Córdoba del sábado. El Córdoba de nuevo con duda, el partido frente a San Fernando. Llevamos una rachilla que ojalá se acabe pronto esto y no nos dé un susto. Llevamos 3 partidos en los que, bueno, cuesta. Primero, el rival otra vez vuelve a ponértelo muy difícil. Son rivales que tienen, ya creo que lo dije la semana pasada, una categoría en la que la mayoría de los equipos se juegan algo. Hay muy poca zona neutra en la que no esté ni pendiente de meterse en el playoff de ascenso o de perder la categoría, con lo cual los rivales se están jugando prácticamente la vida, y al Córdoba parece que se le está haciendo muy largo. Tiene el objetivo ahí al alcance de la mano desde hace tiempo, y bueno, es lo que tiene celebrar los ascensos desde el mes de diciembre, que es que parece como que te relaja un poco, estás pendiente de que llegue el día, y te cuesta meterte en los partidos con la intensidad con la que te metías al principio, ¿no? Esta semana tenemos una importante oportunidad de pegar un manotazo sobre la mesa el próximo miércoles, en este partido que la Federación ha colocado contra el Tamaraceite a las 12 de la mañana, para alegría de los niños de los colegios pensionistas y los del turno de tarde, porque los que tenemos turno de mañana pues lo tendremos que seguir como a la antigua usanza por la radio. Bueno, pues ahora veremos el partido de ayer frente a San Roque, el miércoles veremos en directo también el partido frente a Tamaraceite, el domingo tenemos partido en Montijo, creo, y luego el siguiente, que ya es el definitivo, frente a Cáceres. Se podría dar el caso de que si el Córdoba ganara este partido y ganara el siguiente, la semana siguiente se quedará ya casi que a las puertas del ascenso, con lo cual, claro, tendría que pinchar el cacereño, que el cacereño está haciendo un temporadón. Lo que pasa es que ha tenido la mala suerte de encontrar uno de los equipos en mejores rachas del panorama nacional en los últimos años, ¿no? Pero si se dieran una serie de circunstancias, pudiera ser que para el domingo de Ramos el Córdoba estuviese, en el mejor de los escenarios, estuviese en disposición de celebrar el ascenso. Bueno, dejemos el cuento de la lechera porque llevamos demasiado tiempo, como decía Rafa, celebrando el ascenso, y que despacito. Le dejo ahora con el partido San Roque de Lepe, Córdoba, San Roque de Lepe, ya lo saben, se jugó el sábado y lo verán ahora en redifusión. Gracias, Rafa, por tu visita, te espero el lunes que viene, y a ustedes les veo mañana, si les apetece, sigue leyendo la prensa con nosotros. Hasta entonces, gracias por su atención.